El contractualismo político es una corriente que busca explicar el origen y legitimidad del Estado a través de un pacto social. Y hay tres autores o tres pensadores fundamentales en esta corriente del contractualismo. Y nos referimos a Thomas Hobbes, a John Locke y a Jean-Jacques Rousseau. Desarrollando, o mejor dicho, ellos desarrollaron teorías sobre este acuerdo o lo que denominamos el contrato social, que más tarde lo explicaremos en detalle. Pero cada uno desarrolla otros conceptos como el tema de la libertad y el tema de la dinámica del Estado con unas implicaciones profundas y diferentes, esencialmente diferentes. Entonces comparten la idea de que el contrato social surge de un pacto entre los hombres, pero en la dinámica de cómo se tiene que trabajar este pacto es diametralmente diferente y exploraremos sus teorías y su filosofía en este video. Respecto a Thomas Hobbes, hay una obra clave en su teoría y es el libro del Leviatán, escrito en 1651. Y en esta obra se contiene el concepto o su filosofía en cuanto a lo que él denomina el estado de naturaleza. Para Hobbes, el estado original del hombre es un estado de guerra, un estado de guerra de todos contra todos, donde no hay lugar para una sociedad, mucho menos para leyes, ni tampoco para la moral. La vida es esencialmente solitaria, pobre, desagradable, brutal y sobre todo muy breve o muy corta. Los hombres son egoístas por naturaleza y su motivación o lo que los motiva o están motivados por el miedo a la muerte y el deseo de acumular poder. Entonces, estas son las dos grandes motivaciones del hombre en su estado de naturaleza: miedo a la muerte y el deseo de acumular poder. Respecto al contrato social, la idea que desarrolla Hobbes es que para escapar de este caos, los hombres pactan crear un estado absoluto. Este estado absoluto se dota de un poder superior al del hombre como individuo, y este poder, este estado absoluto, él lo denomina de alguna manera metafórica como el Leviatán, haciendo una metáfora con ese monstruo, ¿no? De escalas bíblicas que conocemos. De hecho, en su portada se ilustra el Leviatán como ese monstruo. Entonces tenemos a este monstruo artificial que es quien impone el orden. Los hombres renuncian a su libertad a cambio de seguridad, de poder preservar su vida o hacer que ésta sea más larga, por lo menos. Las características principales del Estado hobbesiano, podemos decir que primero es el poder absoluto, es decir, el soberano no tiene límites. Lo segundo sería hablar de la subordinación del derecho al poder. Y aquí nos referimos a que las leyes dependen de la voluntad del gobernante. Y como tercer elemento tenemos la legitimidad por el miedo. Y el Estado se justifica porque evita la guerra civil o la guerra de todos contra todos. Entonces, en su filosofía o en su teoría de Hobbes, tenemos una frase clave que sería, que él cita en su libro, si no estoy mal, en el capítulo 13, y él dice: las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. Entonces, con esta cita podemos hacer toda una síntesis respecto a lo que es la teoría hobbesiana. Respecto a nuestro segundo autor contractualista, John Locke, podemos hablar de que su obra clave es el segundo tratado sobre el gobierno civil, obra de 1689. Y respecto al estado de naturaleza del cual nos habla Hobbes, aquí Locke difiere radicalmente respecto a Hobbes, porque el estado de naturaleza es de paz y cooperación, pero es inestable por la falta de leyes claras, jueces imparciales y una fuerza ejecutiva que haga cumplir esas leyes. Entonces también tenemos que respecto al contrato social, los hombres pactan formar un Estado, pero limitado, para proteger sus derechos naturales. Estos derechos son la vida, la libertad y la propiedad. Acá hay unas diferencias con Hobbes en cuanto al desarrollo de estos conceptos, y el primero es respecto a la legitimidad por consentimiento. Entonces, el poder no se impone, como en el Estado hobbesiano, sino que es aceptado libremente por sus asociados.
Como segundo elemento tenemos la subordinación del poder al derecho. Aquí nos referimos a que el Estado debe respetar las leyes, no está sobre ellas, sino el Estado tiene que conservar y hacer respetar el límite que impone la ley. Respecto, bueno, como otro elemento tenemos el desarrollo, o mejor dicho, sí, el desarrollo del derecho a una rebelión, por así decirlo. Y aquí hablamos de que si el gobierno viola esos derechos que debe proteger y respetar, entonces el Estado pierde legitimidad y entonces el pueblo tiene derecho a poder derrocarlo, por así decirlo, o poder cambiar este Estado, ¿no? Reformarlo. Respecto a la teoría de Locke, tenemos tres pilares fundamentales en cuanto al gobierno legítimo, a la legitimidad del gobierno. La primera es que es que deben existir leyes estables y conocidas, lo que para efectos prácticos sería una constitución. Como segundo pilar tenemos la imparcialidad judicial o los jueces imparciales, es decir, que estos jueces tengan una independencia judicial respecto a sus providencias y autos. Y como tercer pilar fundamental tenemos lo que denominamos ese poder ejecutivo o esa institución, ese poder institucional que haga cumplir las leyes y las sentencias judiciales. Como palabras claves, ¿no? En este pensamiento de John Locke, y es una frase que puedo citar de su libro, El Segundo Tratado del Gobierno Civil, y dice básicamente que el fin principal de la unión en sociedad es la preservación de la propiedad. Finalmente, para este autor contractualista, Jean-Jacques Rousseau, tenemos su obra clave que es El Contrato Social. Esta obra es de 1762 y respecto a esta obra hay unas fuertes críticas respecto al pensamiento de Hobbes y de John Locke. Entonces, bueno, como crítica contra Hobbes, tenemos a que el Leviatán es un amo que trata a los ciudadanos como ganado, ¿no? Entonces, hace este símil, esta relación, comparando la relación del Estado y sus asociados como la que tiene un ganadero o una persona que se dedica a criar ganado con su hato de ganado. Y otra crítica, pero respecto a John Locke, tenemos respecto a la propiedad privada, ¿no? Que la propiedad privada corrompe la sociedad. Y bueno, para continuar esta idea, podemos hablar de que el pacto es legítimo, o Rousseau propone que la legitimidad del pacto es un contrato basado, pero en la voluntad general. Y es aquí donde este concepto es radicalmente diferente a nuestros dos autores anteriores. Entonces, no es de intereses individuales, porque cuando empieza a ser un interés individual, ya pierde legitimidad. La legitimidad la otorga en cuanto a que ese contrato se basa en la voluntad general. Aquí hay unos conceptos claves y es precisamente el de voluntad general. Y digamos, la voluntad general no es simplemente la suma de voluntades individuales, sino es el bien común. Entonces podemos decir que quien se opone a la voluntad general será excluido de este pacto social. Y otro concepto es respecto a la libertad civil. Entonces, la verdadera libertad de lo que se nos refiere aquí Rousseau, surge al obedecer las leyes que uno mismo ha ayudado a crear. Acá hay unos problemas respecto a esta teoría y es en cuanto a que, por lo menos respecto a la abstracción, en cuanto a la voluntad general, ¿no? Que esa voluntad general puede ser manipulada o es susceptible de ser manipulada. Y también tenemos un problema respecto a la coerción, que es decir, de que quien no acepta o sí, quien no acepta esa voluntad se convierte en un enemigo público, ¿no? Y que entonces merece morir, ¿no? Entonces eso es otra, digamos que es un extremo que se le critica a este pensamiento de Rousseau. Y aquí una frase clave en la obra que podemos encontrar de Rousseau es que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Entonces el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, ¿no? Y esta es una frase que él usa en su obra del contrato social.